escucha, ¿no? Vale. Muchísimas gracias a todos por venir. Hoy tenemos una charla muy especial y primero, para los nuevos, queremos contar qué es lo que hacemos aquí. Los dedico esto, ¿qué son los dedico? Nosotros somos un grupo de divulgación científica que durante hace ya tres veranitos nos dedicamos a coger charlas interesantes sobre temas científicos y contarlo a la gente porque la gente nos lo pide, a la gente le interesa, a la gente lo habla por la calle y decir, bueno, pues vamos a contarlo, ya que hemos estudiado y nos hemos echado nuestro tiempecito estudiando estas cosas, pues por lo menos vamos a contarlo, ¿vale? ¿Cómo podéis saber lo que viene a continuación, lo que no viene, cuándo estaremos, cuándo no estaremos, si volveremos después del verano en algún lado? Pues en redes sociales. Podéis seguirnos en dico.divulgación en Instagram, en Facebook, visitar nuestra página web dico.com, ¿vale? Y pues primero agradecer a los patrocinadores que hacen que esto sea posible, que podamos tener micrófonos, que podamos tener pantallas, proyectores, cositas de estas, que si no, pues tendríamos que estar pues contando las cosas y si no lo vemos nada, pues más difícil. Así que muchísimas gracias a Millán, a Sustenta, a Vilagraf, al Ayuntamiento de Chiclana, a Rock and Wheels. Y bueno, pues yo creo que sin más vamos a presentar a la ponente. Vamos a hablar sobre un tema muy candente ahora mismo por lo que pasa ahí fuera. Si os habéis fijado, hay gente con mascarilla, pasan cosas y puede ser que las vacunas solucionen algo o no. No lo sabemos. Para ello tenemos para contarnos qué sucede a Rebeca Millán, que es graduada en Biología por la Universidad de Salamanca. Así que, bueno, si me voy a callar la boca, le voy a dejar el micrófono a Rebeca, que ella os cuente y que diga si vacunar o no vacunar. Un fuerte aplauso para Rebeca. Bueno, vacunar o no vacunar. Tema candente, como han dicho. Tema que ahora mismo tiene de todo tipo de opiniones. Y bueno, vamos a ver un poco sobre las vacunas. Para empezar, es cierto que las vacunas no tienen mucha popularidad porque a nadie le gusta que le pinchen con esa pedazo de aguja. Creo que a nadie le parece una actividad agradable, la verdad. Llegó este hombre, Edward Jenner, un médico británico del siglo XVIII que hizo una observación muy importante. Y es que él se dio cuenta de que las lecheras, cuando ordeñaban a las vacas, se infectaban con aquellas que tenían en la viruela bovina, ¿vale? Un virus que no es tan peligrosa como el virus de la viruela humana. Pero claro, ellas al tocar las pústulas típicas de las vacas, pues se infectaban. Y Jenner observó que cuando estas lecheras se infectaban, pasaban la enfermedad bovina y luego no había ningún problema, sobrevivían bien. Pero es que además, luego estas mujeres no contraían el virus de la viruela humana o si lo contraían, tenían síntomas muy leves y no tenían ningún problema para pasarla. Entonces, por eso se le llamó vacuna a las vacunas en sí, ¿vale? Ese fue el nombre que recibió debido a este experimento de Edward Jenner. Y bueno, ya a partir de entonces comenzaron los primeros movimientos antivacunas. Nada más surgir la vacuna, ya había mucha gente que no estaba para nada de acuerdo con su uso. En este caso, era porque ellos consideraban que al inocular un virus de otro animal, ibas a obtener las características de ese animal. Y hacían caricaturas de, bueno, pues gente que le salía cuerno, o un rabo de toro, cosas así. Era lo que ellos pensaban y tenían real miedo por las vacunas. Y de hecho, como el gobierno británico veía que las vacunas funcionaban, obligó a la gente a vacunarse contra la viruela. De esta manera. Y entonces, los movimientos antivacunas empezaron a denunciar que el gobierno británico intentaba controlar sus vidas y no estaban nada de acuerdo con eso. Entonces, el miedo hacia las vacunas realmente lleva en nuestros días desde hace ya 220 años. 220 años de movimiento antivacuna. Bueno, pues ellos tienen sus argumentos y vamos a ver qué es lo que pasa con estos argumentos. Para empezar, y para comprender esto, debemos hacer una pregunta. ¿Cómo se hace una vacuna? ¿Qué es lo que tiene una vacuna, no? Bueno, pues para empezar, una vacuna va a tener un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Pues no es más que el virus en sí, ¿vale? El virus al que queremos atacar, con el que queremos inmunizarnos, ¿vale? Y estos virus
van a ser introducidos como antígenos, como parte del virus o el virus completo, en la vacuna. Vosotros diréis, bueno, espérate, si me estás inyectando el virus, me estás infectando, me vas a provocar la enfermedad. No tiene sentido. Bueno, pues es que este antígeno no se introduce como tal, como lo encontramos en la naturaleza, sino que se modifica de 3 posibles maneras. Uno es que se atenúa, el virus está atenuado, eso quiere decir que está adormecido. Y entonces, como está medio dormido, no puede llevar a cabo su función correctamente. También se puede inactivar, que es prácticamente como matarlo. No puede llevar a cabo su función, no funciona, no es capaz de realizarlo. O puede ser fraccionado, es decir, se parte el virus, se fracciona en varias partes y entonces el virus no puede infectar. Entonces, la vacuna tiene ese antígeno modificado para que no nos infecte, simplemente para que esté ahí, pero sin hacernos daño. Además del antígeno, también tiene otros materiales, como por ejemplo conservantes. Conservantes, como por ejemplo, también podríamos incluir a los antibióticos y los antisépticos, que básicamente son medicamentos o sustancias que eliminan la vida que haya en esa zona. Y esto es para que la vacuna no se contamine. Entonces, añadimos también los conservantes a nuestra vacuna. Además de los conservantes, también vamos a tener estabilizadores, que son los mismos estabilizadores que vamos a encontrar en nuestros productos alimenticios. O sea que totalmente inofensivos, no pueden hacernos ningún daño, los comemos constantemente y son simplemente moléculas que también se pueden encontrar incluso en el cuerpo. Y por último, los adyuvantes, que los adyuvantes sí que hay varios tipos, ¿vale? Y digamos que unos de los tipos de adyuvantes que existen están hechos con 2 elementos de la tabla periódica que no tienen muy buena fama, que son el aluminio y el mercurio. 2 elementos que seguro que habéis oído que son tóxicos, ¿verdad? Pues es que ciertamente estos elementos son tóxicos en sus cantidades concretas, pero en la vacuna no están como tal, están como derivados. Y vosotros diréis, bueno, derivados, eso seguro que es tóxico. Igual, si hay mercurio o hay aluminio, seguro que es tóxico. Pues no, así no es como funciona la química. De hecho, un ejemplo es la morfina. La morfina es un medicamento que nosotros utilizamos y que es súper importante para poder ayudar en enfermedades, para aliviar el dolor o incluso salvar la vida de muchas personas. Y un pequeño cambio químico en la morfina te crea lo contrario, adicción, te revienta, es lo peor. De todas formas, una cosa muy importante, ¿por qué utilizamos aluminio y mercurio? ¿Son necesarios? Bueno, su función es que cuando inoculamos la vacuna, va a tener 2 funciones. Uno, que va a activar al sistema inmune, cosa que es importante porque ahora vamos a ver que realmente esa es la función de la vacuna, y también mantiene al antígeno en la zona donde se ha dado el pinchazo, para que no se pueda expandir y sea más difícil ir a por él. Entonces, el aluminio y los derivados y los adyuvantes que tienen aluminio y mercurio ayudan a que sea más fácil atacar al antígeno. De todas formas, si tú me dices, mira, es que no me fío nada de eso, nada, es que no me gusta nada el tema mercurio-aluminio, no me gusta, yo prefiero no tener relación con eso y ya está. No pasa nada. A día de hoy podéis exigir una vacuna que no lo contenga, ¿vale? Hay muchas vacunas que se han hecho con adyuvantes diferentes, moléculas completamente inofensivas y podéis, y estáis en vuestro derecho, a pedir una vacuna que no contenga ni aluminio ni mercurio, ¿vale? Para que lo sepáis. Aunque son inofensivos, pero para que lo sepáis. Bien, entonces decir que las vacunas son tóxicas es más bien un error porque, bueno, ya lo hemos visto, todas las sustancias que tenemos en una vacuna no hacen ningún daño al cuerpo humano. Pero claro, vosotros diréis, bueno, vale, no son tóxicas. Uy, no son, vale, sí, perdón. Esto es un artículo que he añadido porque me gustaría que vierais que todos los años, este es de 2020, ¿vale? Se hacen ensayos de la toxicidad de todas las vacunas que salen para asegurarse de que la vacuna no es tóxica. O sea que esto es una cosa que es uno de los pasos que se tienen que dar para que la vacuna sea comercializable, ¿ok? Se pueda comercializar.
Entonces, bueno, es muy fácil de encontrar, ¿vale? Hay millones de artículos como este de cada año y de cada tipo de vacuna. Entonces, vale, no son tóxicas, ok, bueno, pero ¿realmente son necesarias? ¿Qué pensáis? ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Bueno, pues vamos a verlo, a ver. ¿Qué es lo que hace una vacuna? ¿Para qué me sirve a mí tener una vacuna y ese pinchazo realmente me aporta algo? Bueno, pues vamos a imaginarnos que nos vacunan, ¿vale? Y nos introducen estos antígenos al cuerpo, que están modificados, como ya hemos visto, ¿no? Están un poco atontados. Y entonces llega una célula, que es la célula T del sistema inmune, y dice, anda, aquí hay intrusos, tengo que ir corriendo a avisar a mi sistema inmune. Y entonces la célula T va corriendo a la célula B y dice, oye, tenemos un problema, ¿vale? Aquí hay unos intrusos horrorosos y hay que hacer algo contra ellos. Entonces la célula T lo que hace es llevarle un trocito de antígeno para que la célula B se encargue de procesar ese antígeno y crear un anticuerpo, que es lo que vemos aquí como forma de Y, ¿vale? Y sigue fabricando y fabricando muchos anticuerpos que están específicos, o sea, son específicos para ese antígeno, para ninguno más, solo para ese. Y esos anticuerpos se liberan y atacan al antígeno y lo recubren. ¿Y esto para qué sirve? Pues que lo dejan así quietecito, no dejan que se mueva ni pueda llevar a cabo su función. Entonces, cuando los anticuerpos los retienen, llegan las otras células del sistema inmune que se encargan de eliminarlo y destruirlo, como los macrófagos y muchas otras células, y hacen que desaparezca. Pero esto no es solamente lo interesante de las vacunas. Lo interesante es que además de los anticuerpos se crean células B de memoria, que son las mismas que fabricaban los anticuerpos, pero que además hay algunas que se encargan de quedarse con algunos anticuerpos guardados, ¿vale? Y así tener un reservorio de estos anticuerpos para que si en el futuro tú te vuelves a contagiar de ese antígeno, ya están los anticuerpos preparados para atacar. Y entonces es una respuesta mucho más eficaz y rápida del sistema inmune. Esto es lo interesante de la vacuna. Porque nosotros con la vacuna engañamos al sistema inmune metiendo un antígeno que en verdad no es peligroso, porque nosotros hemos hecho que no sea peligroso. Pero así nuestro cuerpo tiene anticuerpos preparados para que cuando nos infectemos de verdad en la naturaleza o en la ciudad, pues entonces ya estamos preparados, el cuerpo ataca y pasamos la enfermedad sin ningún problema. Esta es la función de las vacunas. Y aquí os he traído un vídeo que no se ve muy bien, se ve muy mal, se ve fatal. Pero bueno, básicamente es que es muy guay verlo en tiempo real. Bueno, no es tiempo real, está un poco acelerado, pero vamos, son minutos, en el que es un nematodo, que es lo que vemos ahí. Eso es un nematodo, un tipo de parásito, y entonces se ve como el cuerpo humano lo reconoce y lo ataca. Pero es que no, ahora se ve un poquito mejor, ¿no? Bueno, va un poquito lento, pero más o menos. Mira, qué rápido se ve, ¿eh? Debería ir más rápido el vídeo, pero no pasa nada. Como está un poco acelerado, pues a lo mejor, mejor. ¿Vale? Así es como ataca el cuerpo humano cuando ya conoce su enemigo. Rapidísimo, lo destroza. ¿Vale? Muy bien. Y ahora a mí me gustaría preguntaros a vosotros lo siguiente. Hemos visto cómo se hace una vacuna. Hemos visto para qué sirve. ¿Vosotros creéis que realmente han sido útiles para nosotros? ¿Se os ocurren enfermedades que hayan sido tratadas con vacunas? Venga, decidme. Enfermedades vacunadas. La poliomielitis, muy bien. La influenza, que es la gripe, estupendo. ¿Qué más? La meningitis depende del tipo. Depende del tipo. La hepatitis también es vacunable A y B. ¿Qué más? Por ahí. Sarampión. El sarampión, de hecho, fue erradicado gracias a las vacunas, pero debido a que hay personas que no quisieron vacunarse, han vuelto a haber rebrotes de sarampión. Que no pasa nada, vamos a ir viendo más adelante, pero también es una. La viruela, que hemos visto,
antes, que era tan horrible, está completamente erradicada gracias al uso de las vacunas. La varicela también se vacuna, aunque la varicela la podemos pasar, siempre hemos visto niños que han pasado, ¿verdad? O nosotros mismos, pero también se puede vacunar, en fin. Y así muchos tipos, difteria, el tétanos, cuando nos damos con óxido directamente la vacuna del tétanos, ¿verdad? Entonces, vacunar, sobre todo cuando somos pequeños, a lo largo de nuestra vida, nos evita problemas futuros con enfermedades que, claro, si es un catarro nos da igual, porque lo pasamos, nuestro sistema inmune es fuerte y lo pasa. Pero si es la polio, lo mismo, o la rubeola, lo mismo no la pasamos a la primera. Y la vacuna hace que podamos estar preparados previamente para cuando ocurra y así la pasamos. Podemos no vacunarnos y podemos intentar pasarlos por nuestra cuenta, pero no siempre gana nuestro cuerpo. Tristemente ya hay muchos niños, como en el caso de la viruela, que ni siquiera consiguen llegar a la edad adulta, claro. Hay otro tipo de problemas o dudas con las vacunas, que es que las vacunas dan autismo. Esto es una cosa que realmente es bastante reciente, el pensar esto. Y esto ocurrió, o este pensamiento apareció a raíz de un artículo que se publicó en The Lancet en 1998 y fue publicado por el doctor Andrew Wakefield, que no sé si lo veis bien, pero bueno. Y este hombre pues hizo un estudio y concluyó que las vacunas podían dar autismo. Bueno, como veis aquí en grande, este artículo fue retractado, fue eliminado. ¿Por qué? Porque la muestra era completamente errónea, estaba muy mal hecha, habían hecho un estudio en grupos de niños de una misma zona y además eran muy pocos niños, o sea que la muestra era muy poco variada. Y encima de los 12 niños autistas con autismo que estaban en ese estudio, no todos habían sido vacunados. Y aparte de los que habían sido vacunados, algunos de ellos habían sido vacunados después de diagnosticarle el autismo. Por tanto, esa correlación y vacuna y autismo no tenía mucho sentido en ese estudio. Y por eso se quitó el artículo y se le quitó la licencia de médico a este hombre, incluso. Se le eliminó de la comunidad científica porque había lanzado un bulo que hasta ahora, a día de hoy, todavía da mucho pánico, que es que la vacuna pueda producir autismo. Y es algo completamente erróneo y más que demostrado. Y se pueden ver estudios en internet que demuestran que no es así. Aparte de este, hay que dicen que está mal, hay muchos que han incidido para demostrar que no es así. Pero bueno, aparte de esto, también hay nuevas teorías, ¿vale? Que seguro que os suenan. Bueno, que es algunas teorías relacionadas con 5G, tal, que son manifestaciones que se están llevando a cabo por todo el mundo de personas que relacionan el 5G que va a aparecer ahora con la vacuna del COVID-19 y creen que está relacionado y que es un intento del gobierno de controlar a las personas. Es una teoría como otra cualquiera. Y de hecho, os quería hacer una pregunta. Estas manifestaciones, lo que denuncian es que el gobierno quiere controlarlos y que quieren envenenar un poco o intoxicar a los niños con este tipo de vacunas. Y yo os pregunto, ¿os suena de algo este argumento? Justo el mismo que hemos visto al principio de la charla, cuando en 1798 comenzaron los movimientos antivacunas. Estamos hablando de que es el mismo argumento que ha perdurado 220 años. En estos 220 años la ciencia ha avanzado muchísimo y ha mejorado mucho la calidad de vida. Entonces, bueno, son nuevas teorías que siempre van surgiendo en contra de las vacunas y sencillamente yo quería acabar esta charla lanzándoos la misma pregunta que al inicio. ¿Vacunar o no vacunar? Ya os he contado cómo funciona, para qué sirve y ahora en el debate vosotros me diréis vuestras opiniones, ¿vale? Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rebeca. Ahora es el turno del debate, ruegos, preguntas, críticas, decir qué se piensa sobre las vacunas. Y bueno, antes que eso, quería deciros que en las mesas tenéis una especie de código QR. Eso lleva a un cuestionario en el que os preguntamos vuestra opinión sobre qué pensáis sobre este grupo de este proyecto de divulgación científica. ¿Os ha gustado la charla? ¿Queréis más de tipo de vacunas? ¿Queréis más a Rebeca como ponente? ¿O hay algo que os ha estorbado un poco que el ritmo de la charla no haya ido bien? Contádnoslo ahí porque todo eso nos importa y nos hace que las charlas próximas pues sean más de vuestro gusto, ¿vale? En el turno de preguntas va a haber algunas normas, nueva normalidad. El micrófono imaginad que está recién pintado. Es decir, si lo cogéis os va a manchar las manos, ¿vale? Y además huele un montón de fuerte si se pegan las manos, así que no se puede tocar, ¿vale? Solamente lo puedo agarrar yo, os lo voy a acercar a la boca. Tenéis que llevar mascarilla mientras que habláis y de persona a persona que haga una pregunta se va a desinfectar con una toallita desinfectante, ¿de acuerdo? Así que nada, eso es lo que las normas y que cualquier pregunta, no hay ninguna pregunta tonta, todas son bienvenidas y seguro que lo que pensáis lo piensa otra persona y seguro que es interesante. Cualquier pregunta, manita arriba y vamos para allá con el micrófono. Gracias. Allí hay una pregunta. Insisto, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión libremente, ¿vale? Aquí, sentidos libres de decir lo que opináis. Yo tengo dos preguntas. Bueno, Venga. primero, ¿por qué se sigue usando los ayudantes de aluminio y mercurio pudiendo tener la opción de ayudantes más inocuos que estos? Bueno, más inocuos, que se piensa que son más... Sí. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Pues realmente cada vez se usan menos, ¿vale? Eran más típicos del siglo pasado, porque se vio que eran muy eficaces y se usaban mucho. Pero como era una cosa que cuando salió a la luz no fue muy bien recibida, empezaron a buscar otros adyuvantes. Y actualmente casi no hay. Tú te puedes asegurar, si te interesa mucho y tú dices que no quiero tener nada, tú te puedes asegurar. Pero prácticamente muy pocas vacunas actualmente tienen adyuvantes de aluminio y mercurio. La segunda, más que una pregunta, es un planteamiento para ti. Si se consiguió colar en la revista de Lancet, que para conseguir colar un artículo en una revista, incluso cuando es real, cuesta mucho porque hay muchas correcciones y demás, ¿crees que ciertos fundamentos de la ciencia actual podrían haber sido cosas que se han colado y nos estamos basando en eso y realmente estamos muy equivocados? ¿Crees que hay un gran peligro ahí que no se revisa lo suficiente? ¿Qué opinas sobre ello? Esa es muy buena pregunta porque yo siempre digo, tenéis que mirar artículos científicos, fuentes fiables, no sé qué. Y claro, esa duda puede venir. Ahí se ha retratado al Señor porque tengo que creerme todo lo que lea. Pues la ciencia funciona de una manera tal vez lenta a ojos de la gente, pero yo creo que es muy eficaz. Que es que las personas pueden subir un artículo, ¿vale? Y acto seguido, en el momento en el que se publica este artículo, ya hay 50.000 grupos alrededor del mundo que están probando lo que tú has escrito, ¿vale? Así como funcionan los científicos, o sea, las investigaciones. Si hay una persona que en la India publica que el color verde no es verde sino naranja, ¿vale? Pues seguramente ya a la semana habrá un equipo de investigación en Estados Unidos, otro en China, otro no sé qué, tal cual, para intentar demostrar ese artículo. Y de hecho, un artículo no es reconocido científicamente en la comunidad científica hasta que no ha sido demostrado por un número mínimo de artículos. ¿Se me escucha muy fuerte? ¿No? Vale. De artículos secundarios, ¿no? Relacionados con ese tema. Entonces, así es como se retrató este artículo. Wakefield, con otro grupo de personas, puso este artículo en The Lancet y acto seguido, uno de ellos se retiró del artículo.
Y claro, ya estaban otros grupos de investigación intentando corroborarlo, pero claro, llamó tanto la atención de que uno de ellos se quiso quitar de en medio porque un artículo es muy jugoso. No te pagan por eso, ¿eh? No te van a pagar nunca por subir un artículo, pero sí que te da un caché en la ciencia, ¿no? Y entonces es muy raro que uno se quite de un artículo, ¿no? Y ya empezaron muchísimas investigaciones a centrarse en ese artículo hasta que vieron que la muestra no tenía sentido ninguno y que la conclusión era totalmente inventada con los datos que tenían. Y por eso se retractó y se le dijo a Wakefield, lo siento amigo, pero ya tu médico no más, porque has escrito una locura, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿te puedes fiar de la ciencia? A lo mejor de un artículo que ha salido ayer, pues sé un poco escéptico, espérate a que se demuestre, ¿no? Espérate a que haya otros estudios no vale con ver un artículo y tú decir, ah, como este artículo dice esto, esto es así. No, es mejor comparar varios artículos y ver cuál es la idea general de ese tema. Hola, buenas tardes. Es referente a una duda que tengo yo con la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe hasta ahora se vacuna, que yo sepa, a personas mayores, pero todos los años se tiene que vacunar. Y todos los años dice que cambia la vacuna. Entonces, ¿realmente cómo va esto? ¿Es que muta? ¿Es que cambia? ¿Es que todos los años hacen una vacuna nueva? ¿Por qué a personas mayores y a los jóvenes no? ¿Es que mejor esperar hasta cierta edad? Pues mira, el tema de la gripe es un poco pesadilla de mucha gente porque como tú dices, hay que vacunarse casi todos los años de la gripe. Y es que el virus de la gripe, que es el influenza virus generalmente, a no ser que sea una gripe diferente, como la que supuestamente estamos pasando ahora, que parece una gripe pero no llega a ser exactamente igual. El virus el influenza virus, el de la gripe en general, muta con muchísima facilidad. ¿Y qué quiere decir que muta? Quiere decir que se adapta a unos cambios en el entorno, pues si empiezas tú a darle con vacunas, ¿no? Si en el caso de un virus, si es una bacteria, antibiótico, o también vacunas, porque también hay vacunas de enfermedades bacterianas, ¿vale? Pues el virus es capaz de mutar su genética, no todos, pero muchos de ellos, y volverse resistente a ese tratamiento que tú estás utilizando contra él. Y todos los años mutan incluso de forma natural. A lo mejor no hay algo que le estimule, simplemente muta. Porque la mutación en la genética muchas veces es azar, no es, bueno, básicamente siempre es azar. Entonces es algo que sucede. Entonces por eso todos los años hay vacunas para la gripe. ¿Por qué las personas mayores? Porque son las que peor tienen el sistema inmune. Lo tienen más desgastado, no lo tienen tan fuerte. Las personas jóvenes probablemente una gripe la pase sin más, a no ser que tenga problemas respiratorios, otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero normalmente una gripe se pasa sin ningún problema, una gripe normal. Pero las personas mayores ya tienen un poco más de problemas y por eso se insiste mucho en que las personas mayores se vacunen. Solo por si acaso, porque tú no sabes cuál va a ser la mutación del año que viene. Entonces tú te vacunas para porque tú no sabes si el año que viene va a ser peor. Entonces, tú vacúnate. Si el año que viene es peor, por lo menos hay otra vacuna ya ahí preparada, lo previenes y ya está. Si tú no quieres prevenirlo, bueno, simplemente te expones al peligro. No tienes por qué infectarte, ¿no? Pero si te infectas. En un continuo estudio, todos los años las vacunas son diferentes de la gripe. Sí. No es la misma vacuna la del año pasado que la de este, ni la del... Depende del virus concreto. Hay virus que no cambian, ya te digo, pero el de la gripe concretamente muta con mucha facilidad. Entonces está en constante estudio. Si alguien quiere hacer una aportación de algo que sabe un poco más de este tema, por favor, le invitamos. Aquí un estudio de la Universidad de Barbastro que
sobre el polisorbato 80 en la vacuna de la gripe. Y el estudio determina que la gran mayoría de las personas que se han puesto la vacuna de la gripe han respondido peor al coronavirus. Entonces dice, de cada 20 personas que se han puesto la vacuna de la gripe mayores de 65 años por culpa del polisorbato 80, de esas 20 personas, no sé el porcentaje, el 80% han fallecido. En cambio, en la muestra de personas que no se vacunaron de la gripe han respondido mejor al coronavirus. O sea que hay una interacción en nuestro sistema inmune producido por ese adyuvante que perjudica a nuestra inmunidad en el caso de contraer coronavirus. Yo, si quieres, después te enseño el estudio del Hospital de Barbastro. No sé si lo conocías. Vale. No lo había leído. Ese es de este año, supongo, ¿no? Claro. Pues perfectamente podría ser, no te voy a decir que no, porque claro, también habría que esperar a que haya otros estudios que lo corroboren, ¿no? Porque es muy reciente, pero que podría ser. ¿Qué pasa? Es que tampoco podemos prevenir lo que nos va a venir. No sabemos, a lo mejor ese adyuvante nos ha funcionado durante muchísimos años para la gripe y de repente aparece una enfermedad que es resistente. Por ejemplo, que la Junta de Andalucía quiere hacer obligatoria este otoño la vacuna de la gripe a los mayores de 65 años. Lo digo por si alguno tiene algún familiar mayor de 65 años que se informe si esa vacuna lleva el polisorbato 80, porque en caso de contraer coronavirus va a tener más posibilidades de fallecer. Vale. De todas formas, insisto, que aunque es posible y se tiene que corroborar, hay que tener muy claro que no porque lo diga un estudio tiene que ser cierto, ¿vale? Entonces, si aparecen estudios en este año que dicen, oye, que sí, que este adyuvante es peligroso para el coronavirus concretamente, pues ya ahí habría que hablar con el médico, porque el médico, no gusta o no, es el que más sabe de esto, son los que más preparados están, te podrá decir, bueno, es que, mira, en tu caso y con tu edad, ¿es más peligrosa esta gripe o es más peligroso el coronavirus? Entonces, yo ahí dejaría en manos del médico que equilibre cuál es la situación. Ahora, sigo insistiendo, aunque es perfectamente posible porque la ciencia va avanzando y se va encontrando con los problemas según avanza, tenemos que esperar a que se corrobore un poco aquello también. Allí, Buenas. Sí, de hecho, a lo que ha dicho este señor, no solo es un estudio de la Universidad de Barbastro, sino que estadísticamente está comprobado que las personas que se han vacunado de la gripe estacional tienen mayor mortalidad respecto al virus del coronavirus, del COVID-19. Por lo tanto, ya está corroborado, por así decirlo. Vale. Todavía había que, no sé, cómo continuar, ¿no? Sí, habría que seguir haciendo estudios, pero sí, mira, es interesante saber que ya ha habido estudios que han corroborado eso. Yo, como creencia, no he leído el estudio estadístico ni nada, pero hay que tener en cuenta que los que se han vacunado contra la gripe estacional son personas mayores, normalmente mayores de 65, entonces es normal que tengan más problemas las personas vacunadas contra la gripe porque son las que suelen tener más riesgo también con coronavirus. Te repito, no sé el estudio estadístico, pero como creencia mía, que no... Bueno, antes que nada quería pues darte pues las gracias porque claro, a mí no me cabe duda de que tú con exponer pues esto no ganas nada y la intención pues es buena y has aportado unos datos, por ejemplo, yo el estudio ese, yo no lo conocía, por ejemplo, y es algo que cuando tenga tiempo pues lo miraré porque me interesa. Ahora ya, pues dicho esto, yo diría, porque se habla mucho de la comunidad científica, y la comunidad científica lo que son es pues ese gran conjunto de estudios que se publican cada día, que realmente una persona de a pie como nosotros, incluso con formación, yo soy técnico de laboratorio por ejemplo, pero incluso con formación,
La ciencia a este nivel es una cosa que requeriría hasta 24 horas revisando estudios científicos para tener una aproximación real de lo que hay en el mundillo. Entonces, realmente, gente como nosotros que por tiempo, básicamente esto es tiempo, porque tú puedes tener pues un título, pero si no lees nunca ningún estudio de estos científicos, estás totalmente desfasado, porque va cambiando constantemente. Y la gente normal no tenemos tiempo para estar todo el día investigando. Entonces, yo apelaría al sentido común y haría una cierta serie de preguntas básicas. Para empezar, ¿por qué las vacunas, algo que fundamentalmente fue importante porque es para salvar vidas, es una industria farmacéutica que obtiene beneficios? Y entonces pregunto, ¿creemos nosotros de verdad que quienes hacen las vacunas y se enriquecen con ellas, sea correcta o no la teoría de que funcionen pues o no? Porque es un medicamento, hay pastillas buenas y pastillas malas. Entonces, estas industrias que las fabrican realmente dirían, no, las vacunas no sirven. Si lo supieran, o nos creerían hacer creer que funcionan. Quizás para una enfermedad sí, pero para otra no. ¿Creéis de verdad que muy posiblemente querrían perder millones al decir no? Realmente para la gripe no sabemos cómo va a mutar la cepa de este año. Realmente el que se ponga pues la vacuna, quitando ya que le afecte o no negativamente, pero no sabemos si realmente le aporta algo. Pues yo sinceramente creo que no, porque se mueven millones y alguien que se enriquece con millones no va a decir de que esto no sirve, te lo va a vender. Esa es la pregunta que yo lanzo, pero a todos, para no alargarme más, porque hay muchas más preguntas, pero bueno. Lo que comentas de que hay empresas que se enriquecen con las vacunas, digo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no solo con las vacunas, con cualquier medicamento. Estamos hablando, señoras y señores, de la industria farmacéutica, que es un tema para otra charla, porque a mí me encantaría hablar de la industria farmacéutica. Pero al final, en esta vida, tristemente, se comercializa hasta con agua. Tú tienes que pagar muchas veces para poder tener una botella de agua. Aquí en España tenemos fuentes, pero hay otros países en los que ni siquiera hay la posibilidad de tomar un poquito de agua en un parque de forma gratuita. O sea, comercializar, se comercializa, seguro. ¿Que se puede sacar dinero de esto? Se saca dinero seguro. Eso ya es un poco tema político tal que no nos vamos a meter. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo contigo en lo que comentabas de que a lo mejor se venden vacunas que no sirven para nada, que a lo mejor es una estafa para hacerse dinero, ¿verdad? No te voy a hablar de otros países, o sea, de otros continentes porque no lo conozco, pero te voy a decir cómo funciona en Europa, ¿vale? Y en Europa hay que pasar, las vacunas tienen que pasar una serie de protocolos de verificación, seguridad, sanidad, tantas, que a lo mejor la vacuna tarda 7 meses en crearse, pero luego tiene 22 meses de protocolos. Y no hay ningún país, o sí, sobre todo país, porque son los que compran las vacunas, que, bueno, no suele haber que compren vacunas sin que esos protocolos estén debidamente certificados, porque claro, están dando dinero por eso, y es lo que les interesa tener una vacuna que tengan a la población sana y contenta. Entonces, si tú vas a gastar una millonada en una vacuna que luego es inútil, normalmente los países no intentan ser tan tontos como para caer en eso, y por eso hay tantas medidas de seguridad y tantos meses para sacar una vacuna. Eso en Europa. Ahora, ¿cómo es Rusia? ¿Cómo es Estados Unidos? Que ahora ya están comprando vacunas para coronavirus. No te sé decir. Pero aquí en Europa hay un seguimiento muy claro que tampoco le interesa al comprador comprar cualquier cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, normalmente las vacunas funcionan porque se muestra y las empresas se esfuerzan en sacar algo que funcione para que se la compre. Normalmente. Seguro hay casos que no ha sido así.
seguro. Y sobre todo el siglo pasado, que las cosas estaban todavía un poco haciéndose, ¿no? Pero normalmente se intenta tener esa seguridad. Sí, claro. Ah. Es referente a esto de que se está comentando, de los artículos que han salido, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, estoy totalmente de acuerdo con Rebeca de que son artículos que tienen que estar convenientemente revisados. Yo no quisiera estar, bueno, supongo que el editor de The Lancet, para el que no lo sepa, The Lancet es la primera revista de medicina del mundo. O sea, es la rehostia. Para el editor de The Lancet que le han colado ese artículo, tiene que ser una auténtica vergüenza. Pero es que para los revisores que han revisado ese artículo, yo creo que no le van a mandar nunca más un artículo para revisar, siendo un error tan garrafal. O sea, hay que tener muy en cuenta dónde sale ese artículo, cómo está revisado y cómo no, ¿vale? Por eso con las noticias de que había una relación entre que se habían vacunado con el no sé qué y eran más propensos a morir con el coronavirus. De chiquitito había un chiste que decía, ¿en qué se parece la vaca a una bola? Pues que de la vaca se saca leche, de la leche se saca el queso, del queso no se saca nada. El que nada no se ahoga, el que se ahoga es un bruto. Bruto mató a César, César vivió en Roma, Roma está en Italia está en el mundo y el mundo es una bola. Esa es la relación. Hay que tener muy, muy claro si la relación es de casualidad o de causalidad. Y lo digo porque es que hay últimamente muchos medios de comunicación. Yo lo he visto en revistas, en periódicos, en la radio, en la televisión, que se dedican a relacionar cosas que no tienen por qué estar relacionadas. Puede ser una causa de, pero no una, pero lo más lógico es que sea una casualidad, no una causalidad. ¿De acuerdo? O sea, tener mucho cuidado con respecto a lo que se ha hablado también aquí, sobre de que obviamente uno no tiene por qué ser especialista en eso y no puede estar leyendo constantemente para... Es verdad. Por eso nosotros tenemos que coger y nos tenemos que fiar de la gente que sabe. Y no nos tenemos que fiar de la gente que empieza a soltar noticias simplemente porque quieren notoriedad. Notoriedad para su periódico, para su cadena o para lo que sea. Es muy peligroso, muy, muy peligroso. Porque si es referente a un coche o si a los garbanzos te producen más o menos gases, pues es pecata minuta. Pero si estamos hablando de la vida de las personas, ese tipo de noticias debieran estar, yo diría, bajo control médico, hasta bajo control médico. O sea, tener mucho cuidado con quién os cuenta y sobre todo qué os cuenta. Y sobre todo tener, como también se ha dicho aquí, tener mucho sentido común de decir, a ver, esto a mí me suena muy raro, esto me suena a mí a lo de la vaca y la bola. Pues precisamente eso, no simplemente eso, que tengáis mucho cuidado y no le hagáis caso a todo lo que os cuentan, sino buscar la fuente, contrastarla, leerla. Si no lo sabéis, buscar a alguien que entienda y que os cuenta. ¿Y actualmente quiénes son los que entienden de eso? Los médicos. Acudid a los médicos y les preguntáis. Desde nuestro canal de streaming tenemos un comentario de Juanjo Rueda que dice, en relación a Polisorbato 80 y riesgo con COVID-19, parece ser que se ha difundido una versión no publicada o cotejada por comité científico. Parece ser que se ha utilizado por grupos antivacunas. Por ello, es muy importante siempre revisar la información que vemos. Bueno, podría ser también, tampoco vamos a decir que no. Esta cosa, como cuando son muy nuevas, es muy difícil decir con seguridad si es verdad, si no es verdad, si está corroborado o si ha sido comprado por... Siempre hay teorías, ¿vale? Pero es interesante que lo menciones y que, como decía el compañero, que hay estudios que lo corroboran estadísticamente. Primero una preguntita aquí o la otra aquí, un paréntesis. Hay dos resultados muy importantes sobre causalidad o casualidad. El primero es que hay una correlación directa entre consumo de helado y suicidios en piscina. Tened cuidado con los helados, pueden producir problemas. Y el segundo es que hay una correlación entre número de películas que sacan Nicolas Cage al año y número de suicidios en ciertos estados de Estados Unidos. Yo creo que esa es causalidad, ¿vale? Una implica la otra. Vale, ya está.
Bueno, pues muchas gracias por tu respuesta y quién sabe. Yo simplemente querría decir de que en vista de que realmente nadie puede decir nada que sea esto es la verdad. Yo creo que con lo que deberíamos todos pues considerar es que bajo ninguna pues circunstancia se obligue a una vacunación, porque realmente yo lo que entiendo, que es lo que te quería yo preguntar, una persona que no se vacuna, aunque la vacuna sirva, solo es peligro para sí misma, porque una persona que esté vacunada ya es inmune a la enfermedad. Por tanto, yo simplemente apelo a la libertad, cosa que según tengo yo entendido, no sé si es verdad, está prohibido la inyección de químicos en el cuerpo contra voluntad desde los juicios de Nuremberg. No sé si eso, no sé si, pero es una curiosidad. No sé si es cierto, pero ahí lo dejo. Y eso, y simplemente decir una pregunta yo, ¿por qué cualquier pastilla, una aspirina, un ibuprofeno, trae un prospecto, gracias, larguísimo? Sin embargo, ¿alguien aquí le han enseñado alguna vez algún prospecto de la vacuna que le han inyectado? Todos los medicamentos pues lo traen. La vacuna es un medicamento. ¿Por qué no posee un prospecto la vacuna? Al menos que se muestre. No sé si investiga, supongo que lo tendrá, pero es una cosa que me llama la atención y a todo el mundo debería de llamarlo. Bueno, sí. Consentimiento también. Sí. Vale. A la primera pregunta, bueno, lo primero que comentabas, que no me acuerdo qué era ya. Ah, sí, que decías que una persona cuando no se vacuna solo se hace daño a sí misma, en plan, solo peligra su vida. Eso no es realmente así. En la anterior charla sobre pandemia, que se llamaba pandemia, el compañero Manu nos comentó que existe un tipo de inmunidad que se llama inmunidad de rebaño, que es como se le denomina a la situación, digamos, de vacunación en sociedad. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Aquí en esta sala, ¿vale? Si esta fila de aquí está vacunada y esta fila de aquí está vacunada, ¿vale? Pero esta fila de aquí no, ellos se pueden infectar, ¿verdad? Porque no están vacunados. Pero como vosotros que estáis a su lado estáis vacunados, la enfermedad no puede salir fuera de esta línea. ¿Por qué? Porque vosotros estáis vacunados, no tenéis los síntomas, no os contagiáis, no contagiáis a otros. Entonces, esta es la inmunidad de rebaño. Si hay ciertas personas que no están vacunadas, pero están rodeadas de personas que sí, ¿vale? Pues es mucho más difícil que esa infección llegue a otras personas externas. Esa es la inmunidad de rebaño. Entonces, es cierto, tú puedes decidir, por supuesto, debería ser, vamos, y de hecho, la mayoría de las vacunas no tienen la obligación, excepto los niños normalmente, que sí que tienen la cartilla y muchas veces sí que te obligan, sobre todo las enfermedades más duras, ¿vale? Las más peligrosas, pero hay personas que no se vacunan y tampoco que estén ahí encarceladas, ni mucho menos. Pero sí es cierto que se recomienda muchísimo y se hace mucho hincapié y está todo el rato encima de estas personas porque no solo peligra su vida, sino la gente que les rodea constantemente en el día a día, ¿vale? Entonces, bueno, eso. Y lo segundo, lo del prospecto, ¿verdad? Verás, no es lo mismo un medicamento que una vacuna en lo siguiente. Hemos visto cómo se forma una vacuna, que tiene unas sustancias concretas, todas inofensivas, lo único peligroso, entre comillas, que tiene es el antígeno en sí, que está atontado y no puede hacer secundarios, suelen tener a lo mejor problemas con alergias, problemas con otras enfermedades. La vacuna no lo tiene, o por lo menos no hay estudios que yo haya visto que demuestre que están relacionadas con las alergias ni que están relacionadas con otros efectos secundarios, ¿vale? Entonces no es exactamente lo mismo. De todas formas, hoy en día la información está fácil y tú puedes exigir información sobre lo que te están poniendo. Como comentaba antes, igual que puedes exigir
que tu vacuna no tenga adyuvante de aluminio o mercurio, también puedes decir, oye, yo quiero informarme de qué es lo que contiene esta vacuna y qué me va a producir, ¿vale? Pero como es una activación de tu sistema inmunitario, normalmente no te tienen mucho que explicarte porque es simplemente que va a activar tu sistema, ¿vale? Pero bueno, tú puedes pedirlo o puedes informarte en redes de médicos o empresas que hacen esa vacuna, ¿vale? Entonces, bueno, por eso normalmente no hay prospectos de vacuna. No sé si te ha servido la respuesta. O sea, estaría bien que te viniera un prospecto, por supuesto, pero es que no va a ser tan largo jamás como una pastilla porque te diría, la vacuna lo que hace es que se creen anticuerpos para esta molécula concretamente, no sé qué, no sé cuánto. Y si tiene efecto secundario, pues a lo mejor te hace una inflamación en el sitio del pinchazo. O si eres una persona con otras enfermedades, a lo mejor sí que debería poner cosas así. Sí. Sí, era un comentario solamente. Sí, yo no te voy a decir que no a más información. La información siempre es fantástica y cuanto más información, mejor. Eso es así. Estoy de acuerdo contigo en eso. Hola. Yo tengo muchas dudas. Perdona que te pregunte tanto, pero es que necesito aclarar algunas cosas. Primero quiero aportar como madre, como hija, ¿no? Yo confío en la ciencia y confío en las vacunas. Entonces, cada vez que salía una vacuna, yo me informaba y generalmente me convencían los pediatras y yo se lo ponía a mis hijos. Pero incluso se lo ponía cuando todavía no lo pasaba a la seguridad social. Yo la compraba algunas veces porque me decía que tardaba y se la ponía. Donde venía la vacuna, venía como una caja de medicamentos, con su papel, por su prospecto y todo. Lo digo por la duda que tenía. Por lo menos las que yo compraba de pago, la venía, supongo que la de seguridad social también. Otra cosa que quería aportar era que yo, en la escuela, cuando ellos se tenían que vacunar, yo tenía que poner una autorización que yo permitía que mis hijos se vacunaran. De hecho, hay una anécdota muy graciosa en mi familia que, como yo la ponía de pago, pues claro, cuando llegó a la seguridad social, ya ellos la tenían. Entonces, había una lucha entre el profesor y yo, porque yo le decía, no te vayas a vacunar, porque es que la tienes. Y el profesor decía, se tienen que vacunar todos los niños. Y decía, que tú no te puedes vacunar hasta que yo no hable con tu pediatra y me diga si te vacuna 2 veces y es malo. Entonces, hay una polémica porque, claro, el profesor insistía y yo decía que no, y era una lucha entre los dos. De hecho, mi hijo tenía la vacuna y la TS que quería poner la vacuna decía, menos mal que no se la ha puesto porque ya tu hija la tiene hacía un año. Entonces yo tenía que firmar la autorización para que se vacunara, si no, no la vacunaban. Luego, con el paso del tiempo, yo tuve mis padres en un centro geriátrico. Para las vacunas, cualquier vacuna, sea la gripe o cualquier vacuna que ellos necesiten, ellos se llevan 15 días antes o un mes diciendo que aquella persona que quiera vacunarse tiene que firmar. ¿Qué pasa? Que hay familiares que tardan en ver sus familias allí. Entonces hicieron al contrario. Por favor, aquella persona que no quiera que su familia quiera vacunarse, por favor pasar dirección y decir que no. Entonces tienes que tener una autorización para que te pongan la vacuna. No te pueden poner una vacuna si tú no quieres. De hecho, hay muchas personas o hay algunas personas que no quieren que sus abuelos le pongan la vacuna. Yo estoy a favor de las vacunas, pero te digo porque mi experiencia como madre y como hija. Ahora bien, yo tengo muchas dudas con la vacuna del COVID, porque yo tengo una persona cercana que ha pasado el COVID, una persona joven que ha pasado el COVID, ya es negativa. Entonces yo le dije, entonces ya tú estás libre, ya tú tienes los anticuerpos. Y me dijo, no, me ha dicho que yo tengo anticuerpos durante 4 meses. Yo, 4 meses nada más. Dice, no se sabe, pero me ha dicho
que yo estoy inmune durante 4 meses. Entonces, bien, si te pone la vacuna y te pone como si tuviera anticuerpos y solo te dura 4 meses, y ahora resulta que dice que el COVID, hay varios tipos de COVID, de virus. Yo tengo un cacao, Rebeca, de verdad, ¿eh? Yo sé que es muy pronto, que están estudiándolo, pero yo, a pesar de que esté a favor de las vacunas, yo tengo que tener la seguridad de lo que estamos haciendo y no hacer la seguridad de que me va bien, ¿sabes? Pero, ¿y si muta? ¿Y si ahora hay un COVID que es muy malo, que es el que mata a la gente, y el otro que pasa como una gripe? ¿Y si es como la gripe, que todos los años cambia y este cambia todos los años? ¿Hasta qué punto sabemos? A ver, el tema del coronavirus nos ha cogido, dicho mal y pronto, con el culo al aire. Esto es así. El coronavirus ha llegado, no teníamos mucha información, sabíamos algo, pero no era un virus con el que nosotros tuviéramos mucho contacto, sobre todo aquí en Europa. En otros sitios, en China, por ejemplo, sí había habido ya algún brote parecido y era también es que el coronavirus que tenemos ahora realmente es un virus animal, no humano. Realmente afectaba a murciélagos y otro tipo de especies. Pero el virus ha sido capaz de mutar y pegar ese salto y decir, pues me paso de una especie a otra y empiezo a infectar a humanos, ¿no? Entonces nosotros nos ha cogido, no sé, pues que no nos esperábamos tampoco este virus, no teníamos muchos estudios sobre él. Y claro, la ciencia ojalá pudiera, o sea, puede ir más rápido, pero falta esto. Y la ciencia, tristemente, es de los sectores que menos de esto tiene. Y si la ciencia fuera prioritaria, seguramente avanzaríamos mucho más rápido. Como decía el compañero, no nos da la vida para estar revisando artículos constantemente, pero porque tristemente somos pocos. Si pudiéramos estar contratando a todo aquel que quiera ser investigador y quiera ser científico y darle las oportunidades, vamos, es que la ciencia iría mucho más rápido. Entonces, va un poco lento. El coronavirus se ha convertido en una gripe un poco de las mayores gripes que podamos conocer. Es una gripe porque funciona como tal, más o menos, aunque tiene unos síntomas distintos, pero claro, es que es muy fuerte, es una gripe muy fuerte, que es capaz incluso de matar, básicamente. Entonces, nos cuesta averiguar cómo funciona exactamente, porque muta rapidísimamente, es como un virus muy petado, ¿sabes? Es como un virus de la gripe muy petado. En plan, es difícil ir contra él, y encima la velocidad a la que va el virus. ¿Por qué 4 meses? Porque seguramente ellos habrán hecho el cálculo de que a los 4 meses el virus vuelve a mutar. Seguramente. Por eso habrá dicho 4 meses te durarán estos anticuerpos. El anticuerpo seguirá dentro de ella, de tu conocida, pero no serán válidos para el siguiente coronavirus porque seguramente mutará para entonces. ¿Cómo está la situación en España? Bueno, pues en España a finales de este año se comienzan con los ensayos en personas. Ya se tiene el ensayo en animales, y se está acabando y se ve que en animales funciona, animales de experimentación. Y al final de este año va a comenzarse con las personas y se cree que para 2021, verano, otoño, se cree que para entonces tendremos una vacuna. Pero claro, esto no es solamente una empresa que va con una... No, es que hay muchas empresas que lo están haciendo a la vez. Muchas empresas que lo están haciendo a la vez. Una más avanzada que otra. Porque a lo mejor esa empresa no da con la vacuna válida. A lo mejor cuando está acabando las últimas pruebas, de repente no funciona la vacuna, no es válida para el coronavirus. Entonces hay muchas empresas que están atacando a ese problema de distintas maneras para dar con la vacuna buena. Eso en España. En otros sitios pues se dice que ya han dado o que están en ello. No te puedo decir con mucha seguridad porque son países que tampoco den mucha información, la verdad. Pero esa es la situación. Entonces, sí, es como una gripe, como la que conocemos de que todos los años hay que vacunarse, pero más gorda, más fuerte, más rápida. No tenemos que asustarnos tampoco porque si seguimos las medidas de seguridad que nos pone de esto de salud, que no me sale ahora mismo, el Ministerio de Salud, gracias.
Pues ya con eso estamos atrasando mucho el efecto del coronavirus. Gracias a la mascarilla, gracias al estar limpiándonos las manos, gracias al distanciamiento social, eso atrasa mucho la función del coronavirus porque le cuesta más, obviamente, infectar a las personas. Por eso es tan importante seguir las medidas. Y no sé si con esto te he solucionado un poco la duda. No se puede decir nada con claridad porque es que está en pleno proceso de estudio. Y seguramente no tardaremos bastante tiempo en controlar este virus del todo. Porque la gripe, al final, tampoco podemos decir que es un virus controlado. Si no para de mutar y no nos para de poner la tesitura de seguir investigando, no está controlado. No es como la viruela que está completamente erradicada, ¿sabes? Son virus un poco más complicados. Un paréntesis, ahora voy contigo. Si hay poco dinero para la investigación, imagínate para la divulgación. Por eso quería hacer una pregunta. Andrés, tenemos una diapositiva por ahí en la que por 1 euro puedes aparecer ahí de mecenas, por 3 euros puedes votar las charlas de una lista que tenemos, o reservar una mesa por 5 euros, además de lo anterior, y además de lo anterior también por 10 euros una bebida gratis, y por 20 euros venía nosotros y decir, oye, ¿podemos hacer una charla de tal cosa? Y nosotros nos ponemos a investigar y lo hacemos. Esta diapositiva era, ¿no? Efectivamente, Samu, lo único que tienen que hacer las personas que quieran contribuir es con la cámara del móvil, con una aplicación de QR, hacer una foto a lo que aparece ahí o meterse en dicodivulgación.org, donde está el apartado para contribuir. Ahí además tendremos información de próximas charlas. Muchas gracias, Andrés. Volviendo otra... Ay, perdona. No, sigue. No, sí. Ahora, sobre la postura eso de que como todo el mundo está vacunado, yo no me vacuno. Yo sinceramente no lo veo una postura inteligente, por varias razones. Primero, cuando tú te vacunas, tú no tienes un pecho de lata y ya te pueden tirar ahí todo lo que sea que va a rebotar. Depende de tu sistema inmunitario, de lo maduro que lo tengas y de cómo te funcione. Hay gente que el sistema inmunitario lo tiene realmente fastidiado. Pensemos en los enfermos de SIDA. Que los enfermos de SIDA son criaturitas de Dios y andan por la calle ahora normalmente, gracias a Dios. Pensemos en la gente de la tercera edad, que lo tienen así. Pensemos, por ejemplo, en la gente que sufre el síndrome de Down, que también lo tienen un poquillo fastidiadillo. No demasiado, pero también. O sea, entonces tú lo que estás haciendo, si tú no te vacunas, estás provocando que esa gente pueda estar más infectado. Aparte de que a cualquiera, en cualquier momento, por la razón que sea, arte de vivir lo que podemos estar inmunodeprimidos en un momento. No quiere decir que no tengamos ninguna defensa. No. Simplemente cuántas veces ha ido al médico o alguien ha ido al médico y ha dicho, no, es que tiene las defensas bajas. ¿Vale? Eso por un lado. Pero por otro lado, no lo veo una postura inteligente porque si hay mucha gente que no se vacuna, bueno, vale. Y si resulta que de buenas a primeras te encuentras tú con un grupo de gente que no se vacuna y da la casualidad de que la enfermedad que están incubando te la cogen y te la pegan a ti. Pues la verdad, no es una postura muy inteligente. Lo mejor es evitar eso. Y para eso lo mejor es lo que hablaba Rebeca, inmunidad de rebaño. Además, me gustaría también añadir que también tenemos que pensar, o sea, yo entiendo el miedo del movimiento antivacuna. Lo entiendo porque hay tantísima información dañada, tantísimo bulo, porque tú te enteras, y ahora está todo el mundo diciendo que la vacuna puede producir autismo, y tú dices, pues yo no quiero vacunar a mi hijo, ¿no? Es lógico. O sea, es que realmente el movimiento antivacuna surge de una necesidad de protección. O sea, no estamos hablando de personas que... es que tienen un motivo, un argumento y un objetivo que es la protección de sus hijos o de ellos mismos. Entonces, yo puedo comprender ese miedo porque hay muchísimo bulo. Pero por eso insisto, hay que informarse en fuentes fidedignas, no creerte lo que dice un vídeo en YouTube o lo que dice el Discovery Channel o lo que dice tu amigo o tu, no sé, el médico incluso que está ahí en la otra esquina, porque no todos los médicos tampoco están de acuerdo con esto y esto no es, si lo dice el médico, esto va a misa. Hay que informarse de todas las maneras, no solo de una. Si tú empiezas a tener dudas, busca información
científica, hechos, artículos, que nos comentaba Luis antes. Es que, claro, los artículos muchas veces no están hechos para todo tipo de niveles. Hay gente que no es capaz, no tiene el nivel académico para entender el artículo. Por eso estamos nosotros aquí, para divulgar ciencia. Entonces, la divulgación muchas veces, bueno, de hecho, la divulgación lo que pretende es llevar la ciencia a las personas que no pueden por ellas mismas buscarse un artículo y entender cada palabra. De todas formas, también digo que hay artículos que recopilan información de muchos otros artículos y lo hacen de una forma un poco más mascada y para todos los públicos, ¿vale? Que también se pueden encontrar. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que antes de decidir sobre la vida de tu hijo, porque estás decidiendo sobre su vida, es mejor que te informe de todas las maneras que puedas porque es que estás poniendo en peligro su vida. Y una vacuna no mata, eso lo tenemos claro. No hay casos de personas que se mueran por haberse vacunado, ¿vale? Pero no vacunarse sí mata en muchas situaciones. Entonces, yo animo a la información siempre, porque si está una vida en peligro, es lo primero que tenemos que hacer. Perdón. Respecto a lo que se estaba comentando antes de para qué ponerte una vacuna si no tienes tanta seguridad de que funcione, porque están al fin y al cabo son dentro de la industria farmacéutica, que es una industria que busca el dinero. Yo creo que aquí dices tú, sí, es verdad que, por ejemplo, por lo que yo tengo entendido, la vacuna de la gripe no hacen una vacuna real contra la gripe de ese año, sino se hace una estimación para intentar evitar la vacuna de ese año. Dices tú, entonces, ¿para qué me la voy a poner? Pues porque una vacuna, lo que tú has dicho, ponértela no mata, pero no ponértela así. Es como que tiene una probabilidad menor de contraer esa enfermedad. Y dices tú, bueno, es que la vacuna tiene unos microbios que pueden al final mutar y tal. Si Rebeca me lo permite, voy a hacer una aportación con respecto a las vacunas. Las vacunas modernas, se sigue investigando más sobre ello, pero ya hay vacunas que no contienen el microorganismo que te produce a ti la enfermedad como tal, sino un trozo de la corteza de ese microorganismo para que tu sistema inmune responda. Ese trozo no te hace nada, es como comerte un trozo de madera, no tiene nada así que te pueda dañar. Entonces, si realmente no te hace daño y tenemos en España, gracias a Dios, una seguridad social pública que aunque recortar funciona muy bien y muchas vacunas importantes están gratis y no te va a costar dinero, yo por quitarte el easy, yo me la pongo, bueno, me la pongo, no me la pondría, me la pongo. Entonces, nosotros no estamos subeditados a esa industria farmacéutica porque no pagamos directamente a ella, es el gobierno. Yo creo que el gobierno hace bien en comprar esas vacunas porque puede quitarte de muchos problemas posteriores. Es más barato prevenir que curar en todos los casos. Sí. Bueno, nuestro amigo Juanjo Rueda desde el streaming, desde nuestro canal de YouTube, donde estamos emitiendo en directo, dice, hablando de posibles noticias falsas, volvemos un poco al Polisorbato 80. He estado buscando la información. Veo dos cosas para desconfiar de la información. Y voy por partes. Primero digo, son dos documentos colgados en internet. Uno de 8 páginas y otro de 10. Pero no está reflejado en qué revista que está publicada. Es decir, posiblemente la información no está revisada. Dentro de unos minutos voy con la segunda. Yo la verdad es que tampoco tengo mucho comentario al respecto porque no he leído. Luego me gustaría que me pasaras el artículo porque me interesa. Sí. Respecto a lo que comentaste anteriormente, cómo terminaste la charla, ¿no? Con los grupos antivacunas del siglo pasado, la diferencia que yo veo que actualmente esos grupos están respaldados por la ciencia. Es decir, en España ahora mismo hay una asociación que se llama Médicos por la Verdad, que está conformada por, antes de ayer lo vi, por más de 200 médicos, no sé cuánto llevará ahora, y la verdad que dan unas conferencias muy interesantes y muy reveladoras en cuanto al tema de vacunas, pandemia,
control sobre la población, etcétera. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que tomar información de ambos lados, tanto como la información oficial y como la información supeditada por otros medios, y llegar un poco a conclusiones propias, ¿no? Entonces, no sé, esa es mi aportación. Y Sí, perdón, vas a continuar. ahora digo otra cosa. Vale. No, simplemente decir que si mientras es que mi opinión, vamos, es que yo creo fervientemente en la ciencia, en lo que dice la ciencia y demás. Si la ciencia da artículos que demuestren lo que argumentan los movimientos antivacunas, pues bienvenido es también, porque es ciencia, ¿vale? Pero yo no me fiaría de otro tipo de fuentes, porque es que otro tipo de fuentes, aunque te diga, no, yo es que soy médico, no sé qué, tú tampoco sabes los intereses de ese médico concretamente. Entonces yo me fiaría de artículos científicos de revistas científicas importantes, tal. Y tú me dices, sí, es que en estas conferencias se utilizan un montón de artículos y defienden, pues yo que sé, el tema del control, por ejemplo, que es una cosa muy reciente, también es un poco difícil demostrar nada porque es muy reciente, ¿verdad? Y el coronavirus también, lo iremos viendo conforme pasen los meses o incluso los años. Pero vamos, mientras sea científico de revistas y demás que trabajan de eso y que se hayan comprobado, se hayan revisado y demás, pues sí. Volviendo antes al segundo punto de Juanjo Rueda, nos dice respecto a esto, no encuentro a los autores dentro de las redes sociales como Google Scholar o ResearchGate, que son dos revistas importantes, buscadores importantes. Buscadores, sí. Son redes sociales en las que los investigadores participamos activamente. Es un comentario, ¿no? Dices. Es el segundo punto de los comentarios respecto al Polisorbato 80 que comentaste ya. Yo todos los artículos los busco a partir de esos buscadores y también de PubMed. No sé si lo conocéis, pero hacen una recopilación de los artículos que han sido revisados y de todos los años y demás. Está bien, tanto por ahí. De todas formas, que venga por un científico no quiere decir que sea ciencia. Nosotros, los que seamos científicos de aquí, nos podemos juntar en un local y decir, pues no estamos de acuerdo con que las matemáticas solucionen nada y que las matemáticas no son ciertas y que 2 más 2 pues nos ha engañado toda la vida. Y podemos hacer congresos, podemos escribir en blog, en internet, buscarnos nuestros apartados por ahí y aunque nos hayamos buscado nuestra forma de pensar, no quiere decir que eso sea ciencia como tal, porque somos un grupo de personas que estamos más movidos por ideologías del tipo que sea, más que por el método científico y por comunidades científicas. Es como aislarte de un grupo de personas que cada uno piensa de forma distinta para decir, voy a buscarme el grupo de personas que piensa igual que yo para que digamos que no sé cuántos científicos piensan de esta forma, cuando a lo mejor no se ha hecho como por los métodos habituales en los que están expuestos a una ardua revisión, una publicación que para publicar un artículo hay que pasar por procesos de revisión bastante complicados y de otros científicos que te critican. Si te aíslas de todo eso, ¿cuánto de ciencia hay realmente? Ese es mi aporte. Y con respecto al segundo punto, la situación de las vacunas en Europa con respecto a su verificación, yo no la sé en Europa, pero sí sé que, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas farmacéuticas tienen inmunidad. Es decir, si a una persona se le pone una vacuna y después tiene diversas sintomatologías y acaba muriendo, si denuncia a la empresa farmacéutica no puede hacer nada porque son inmunes. Eso está respaldado por el Congreso de los Estados Unidos, vamos. Es una ley. Sí. Y por eso me siento afortunada de vivir en Europa. Europa está muy controlada, como le comentaba al compañero antes, 22 meses solo de protocolos, verificación, seguridad. Se puede buscar, podéis buscar la información y ver cada prueba que tienen que hacer y que si está un poquito por encima del rango que tiene que haber ya, el módulo entero que se haya fabricado a la basura. O sea que aquí, por lo menos en Europa, existe esa presión que te obliga a fabricar algo que funcione. Porque si no, no te lo van a comprar y encima vas a perder dinero. Pero Estados Unidos me lo creo.
Me creo eso perfectamente y creo que en Rusia pasa igual. Sí, en Rusia ya tienen una vacuna que yo no sé, han debido de pasar por muchos protocolos de seguridad porque no dan tiempo de hacerlos. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Bueno, por motivo de tiempo vamos con de las últimas preguntas, ¿vale? No, simplemente era decir lo que ha dicho mi compañero, que en Estados Unidos hay inmunidad legal, pero lo peor es que ya hay empresas que están fabricando vacunas que están pidiendo a Europa que se suma a esa ley y dé inmunidad y cobertura legal a esas empresas en caso de posibles efectos adversos que ellos prevén que va a tener. Eso es lo que quiere decir que realmente sí hay efectos adversos por parte de la vacuna y hay en Estados Unidos y me imagino que en Europa multitud de asociaciones de afectados por la vacuna. O sea que eso de que las vacunas son 100% seguras estaría por ver porque hay asociaciones de afectados. Esas asociaciones es cierto que existen y de hecho parten sobre todo del siglo pasado porque hubo casos, ya te digo, el siglo pasado estábamos un poco desbocados, guerras, bla, bla, que no permitieron que la ciencia fuera hacia adelante correctamente. Y recuerdo que hay, a principios del siglo pasado, una cierta vacuna que no recuerdo qué enfermedad era ahora mismo, pero que provocó deformidades en los niños de las mujeres que estaban embarazadas cuando se les puso. Y hubo un problema enorme y hubo un montón de asociaciones relacionadas y eso pasa. Puede ser, perfectamente. Sí. A ver, esas cosas han pasado en el siglo pasado y por eso hay tanto movimiento antivacuna, yo creo, porque ha habido problemas graves con eso. Pero gracias a Dios, yo creo que ahora mismo en Europa no he oído ninguna situación de esas empresas con inmunidad en Europa. De momento no he oído nada, pero en Europa sí es cierto que tienen unas medidas de seguridad muy concretas y que no tienen, las vacunas que se ponen aquí no tienen efectos adversos porque han pasado esas medidas. En Estados Unidos, en otros sitios donde tienen inmunidad, pues les da igual, porque si tienen efectos adversos les da igual y la venden igual. Pero aquí en Europa no la venden si tienen efectos adversos. A lo mejor te estoy hablando ahora de desconocimiento y ahora mismo con todo el lío del coronavirus sí que se están colando alguna empresa, no lo sé. No he oído nada al respecto, pero yo creo que Europa tiene muy, muy, muy controladas las medidas de seguridad con ese aspecto. Y por eso las vacunas que se ponen aquí no tienen efectos adversos. Sí, sí. Claro. Pero lo que pasa es que actualmente, o sea, yo te digo, te doy que sí a eso el del siglo pasado, pero en este siglo está tan controlado que me cuesta mucho decirte que no.